Ezequiel, ya te veo ahí en la pantalla. Muchas gracias por el madrugón, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por pues acudir desde el primer momento a la llamada que te hicimos y que aceptaste en cualquier condición, en cualquier circunstancia, a pesar de que estás ahí madrugando y a pesar de que estás pendiente de un papel, si no, él estaría aquí. Tenía prometido venir aquí y teníamos comprometido un billete hasta, si hubiese sido posible, hasta ayer mismo, pero no ha sido posible. Son las leyes de la inmigración. Y bueno, para mí es un placer. Muchos de los conferenciantes que están aquí, Hilda, Omar y más gente de los que estamos aquí, conocemos a Ezequiel por este trabajo en el campo de la protección del derecho internacional humanitario y el campo de la protección de los derechos del niño. Y es un placer presentarle, y más todavía cuando por sus manos pasan prácticamente todos los documentos que luego acaban en el Consejo de Seguridad, en este mecanismo de control, de, como lo ha dicho, de monitoreo y report, es decir, la lista de la vergüenza, ¿no? Y que tiene una importante labor su organización en la verificación, en la presentación de datos, etcétera. Y por eso creo que él tiene un pasado también en Geneva Code y, bueno, pues también lo tiene la Cruz Roja. Yo lo conocí haciendo simulaciones en el Jean Pictet, en el concurso Jean Pictet, simulando adivina qué cosas, sobre la protección de los civiles en conflictos armados. Y desde entonces, bueno, pues llega nuestra amistad y es un placer tenerte aquí. Hoy te tenemos así, pero en cuanto te lleguen los papeles te prometo que te tendremos en persona. Y sin más, pues voy a darte la palabra. Ya le he dicho que recorte porque tenemos ganas de comer, pero esta tarde nos dará seguramente más información y además el escrito que él tiene sobre todo lo que tenía y lo que quiere decir al respecto, pues yo creo que va a ser muy importante. Muchas gracias, Ezequiel. Muchas gracias a vos, Ruth, por la invitación y, bueno, primero, obviamente, mis condolencias por la situación que ha ocurrido en Valencia, por todas las personas que han sido afectadas, sus familias. No quería dejar de mencionar esto. Lamentablemente, por cuestiones de visa, en este momento estoy en Estados Unidos, por cuestiones de visa no puedo viajar, pero bueno, sin duda para la próxima me encantaría poder estar presente con ustedes. Yo voy a estar hablando hoy de compromisos humanitarios y grupos armados, un poco quizás tomando una perspectiva más general de algunas de las cosas que fueron mencionadas y de cuáles son los esfuerzos para mejorar la protección de niñas en conflictos armados no internacionales. Antes de empezar la presentación, escuchaba a Cristina, escuchaba a Omar, escuchaba otras presentaciones, otras intervenciones, y decía, hay dos problemas que me parecen importantes mencionar. Uno es lo importante que es la implementación. Podemos estar hablando de un sistema de normas robusto, de resoluciones del Consejo de Seguridad, de tratados, de documentos soft law, de declaraciones que los estados pueden firmar, pero al final lo importante es la implementación, qué es lo que ocurre en el conflicto, cómo se comportan los actores armados en relación a este derecho, estas normas internacionales de las que hablamos. Y lo otro es, qué importante también es el monitoreo y la verificación. Y voy a hablar un poco de estas dos cosas en la presentación porque obviamente la identificación del problema surge a partir de información que podemos tener de situaciones de conflicto. Y a veces, como no tenemos esa información, no podemos tener un panorama general de la magnitud del problema en situación de conflicto. Entonces voy a estar tocando algunas de estos temas en la presentación. Entonces, primero digo un paneo general de cuál es la situación humanitaria que estamos viendo hoy en día y cuáles son los desafíos humanitarios. Alrededor del mundo tenemos una activa participación de grupos armados. Hay más o menos unos 450 grupos armados que causan un impacto humanitario.
es decir, que causan que tienen consecuencias, que sus comportamientos tienen consecuencias para la población civil, no solamente o sea, hay categorías específicas que pueden ser niños y niñas, y a su vez de esos 450 hay 130 al menos que son parte de conflictos armados internacionales. Esto quiere decir que tienen obligaciones internacionales bajo el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, que no pueden reclutar menores, por ejemplo, que tienen que proveer de asistencia de salud a personas que se encuentran heridas, por ejemplo, que pueden entablar un diálogo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, que no pueden torturar personas detenidas, que tienen que tratar de manera humana a personas detenidas y demás. Solamente 130, entonces digo, ya vemos que el número de grupos armados que causan un impacto humanitario es mayor. Y esto se da por diferentes motivos, en particular porque el derecho internacional humanitario, para que sea aplicado, tiene ciertos criterios que piden al grupo armado tener un nivel de organización, por ejemplo, elevado, o que haya un nivel de hostilidades y enfrentamientos elevado. Y eso no se ve en todos lados. Pero 130 tienen obligaciones en materia de derecho internacional humanitario. No solamente esto, sino que también vemos alrededor del mundo una variedad de grupos armados con diferentes niveles de organización y control territorial. Aquí a la derecha puse dos fotos, simplemente para que una cuestión de reflexión es que cuando pensamos en los grupos armados actualmente, pensamos en personas con armas, en personas que llevan a cabo operaciones militares, personas que reclutan, eh, personas que están en un campamento en algún lugar apartado de los centros urbanos. Y en realidad esto es una sola parte de la imagen. Hay grupos armados que tienen un nivel de organización muy elevado. De hecho, los últimos números dicen que hay 210 millones de personas que viven bajo el control de grupos armados y la mayor parte de estas 210 millones viven bajo el control exclusivo de grupos armados. Hoy en día hay grupos armados que en muchos lugares del mundo actúan prácticamente como estados, que tienen ministerios, tienen secretarías, proveen servicios como salud, educación, pagan de hecho a maestros, maestras que ofrecen esta educación, pagan a doctores, a doctoras, a enfermeros, enfermeras, que se encuentran dentro de los territorios que controlan. Entonces, simplemente para aclarar esto, porque muchas veces cuando pensamos en niñas soldado y pensamos bueno, ¿cómo se relacionan las niñas con respecto a los grupos armados? La primera reacción es pensar en, bueno, obviamente estamos pensando en grupos armados que se encuentran quizás en el monte o que se encuentran apartados y que han sido creados y que lo único que hacen es llevar actividades militares, pero sin embargo vemos que en el mundo hay mucho más que esto, no solamente esto. Y la manera en la cual definimos estrategias para prevenir que las niñas, pero también los niños sean afectados, también se relaciona con cómo el grupo está organizado. Vamos a hablar de esto en unos momentos. Y lo último es que obviamente los grupos armados se diferencian con respecto a cómo se posicionan frente al derecho internacional, cómo se posicionan frente a las organizaciones humanitarias. Omar ha hablado de algunos desafíos, Cristín también ha hablado de lo que es el mecanismo de monitoreo y verificación, que también voy a mencionar en un momento. Hay grupos armados que se posicionan a favor del derecho internacional, a favor de algunas normas de derecho internacional, otros grupos armados que se posicionan en contra de algunas normas de derecho internacional o en contra de todo el derecho internacional. Entonces, cuando nos preguntamos acerca de cuál es la raíz del problema, por ejemplo, en términos de reclutamiento y utilización de niñas y de niños, tenemos que entender cómo se posiciona ese grupo armado con respecto al derecho internacional para establecer estrategias digamos, para buscar el compromiso por parte de ese grupo. Me he dado cuenta que no me presenté, pero bueno, mi nombre es Ezequiel Efes, yo soy director de Watchlist sobre niños en conflicto armado aquí en Nueva York. Watchlist es una red de organizaciones. Save the Children es una de las organizaciones que es parte de Watchlist. Plan Internacional es parte también. War Child, Human Rights Watch, Child Fan Alliance, Geneva Call, son organizaciones que son parte de Watchlist. Entonces, voy a contar un poco más de lo que hacemos con posterioridad y muchas de las reflexiones que estoy compartiendo ahora son parte de mis experiencias en Geneva Call, en el 6R y algunas de las reflexiones que todavía continúo trabajando en Watchlist. Entonces, grupos armados y derecho internacional, algunas cuestiones preliminares. Obviamente no hay una definición de grupo armado en el derecho internacional. Entonces,
cuando pensamos, bueno, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de estos 130 o de 450 o estas 210 millones de personas que viven bajo el control de grupo, ¿de qué estamos hablando? Y en realidad lo que el derecho internacional nos dice es que tenemos que ver cuál es el ámbito de aplicación de una norma específica. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Si tenemos que ver en realidad, el derecho internacional parte de la norma para describir al grupo, en lugar de describir al grupo. El derecho internacional va a decir, bueno, miren, tenemos el derecho internacional humanitario, que el derecho internacional humanitario se aplica en conflictos armados y se aplica puntualmente en conflictos armados no internacionales donde participan grupos armados. Perfecto. ¿Cómo tenemos que definir a los grupos armados para que el derecho internacional humanitario se aplique? Eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, el derecho internacional humanitario va a decir, bueno, tiene que tener un cierto nivel de organización, es decir, que tiene que tener una estructura jerárquica, es decir, que tiene que tener la capacidad de negociar, tiene que tener cierto acceso a armas, tiene que tener un código de conducta, que tiene que tener una capacidad de, digamos, de aplicar las normas desde un punto de vista interno del grupo, es decir, que el comandante o la comandante, digamos, baje la aplicación de una norma específica dentro de sus subordinados o subordinadas. Eso nos va a decir el derecho internacional humanitario. Es decir, no hay una definición de grupo armado, con lo cual pueden haber muchos tipos de actores dentro de la categoría de grupo armado, y por eso cuando hablamos de grupo armado hay gente que habla sobre grupos armados de oposición, sobre grupos terroristas, sobre grupos beligerantes, grupos insurgentes, sobre grupos armados no estatales, porque al final el derecho internacional humanitario lo que va a decir es que si llegan a un nivel de organizaciones determinado y hay un nivel de violencia entre este grupo armado y otro grupo armado o un Estado, entonces el derecho humanitario se va a aplicar y ese grupo armado va a tener obligaciones de no reclutar, obligaciones de tratar de forma humana a las personas que detienen eh, y otras obligaciones en el ámbito humanitario. Ahora bien, con esta variedad de grupos armados, lo que tenemos es que hay grupos armados que respetan algunas normas y grupos armados que incumplen o violan normas de derecho humanitario, como por ejemplo, como decía, reclutan niños y niñas o utilizan niños y niñas, hay las definiciones diferentes, o por ejemplo, ocupan escuelas o atacan a maestros, a maestras, o no les dejan a maestros y a maestras ofrecer educación en determinados territorios, o previenen que la asistencia humanitaria les llegue a personas que lo necesitan, incluidos a niños y a niñas. Entonces, ¿por qué incumplen las reglas? Lo primero es que obviamente hay una falta de voluntad. Y acá quiero diferenciar entre la falta de voluntad de respetar el derecho internacional y la falta de voluntad de respetar normas específicas del derecho internacional. Yo he estado en contacto con grupos armados que me dicen, nosotros no estamos necesariamente en contra del derecho internacional, pero estamos en contra de algunas normas de derecho internacional, como por ejemplo, yo siempre cuando hablo de estas cosas pregunto en general a la audiencia, y si estuviera ahí capaz lo preguntaría, es ¿cuál es la edad mínima de utilización y reclutamiento que establece el derecho internacional? Y las respuestas son, bueno, el derecho internacional humanitario establece que los actores armados no pueden reclutar menores de 15 años en conflicto armado no internacional. Eso es lo que dice el protocolo 2. El estatuto, que no se aplica en todos los conflictos, pero bueno, el Estatuto de Roma dice que no se puede, que reclutar menores de 15 años es un crimen de guerra. Pero después tenemos tratados internacionales que nos dice que una persona es niño o niña hasta que cumple 18 años y que los grupos armados no pueden reclutar menores de 18 años. Entonces, cuando he hablado con algunos grupos armados me dicen, no, bueno, nosotros estamos a favor del derecho internacional, pero estamos en contra de la norma que nos prohíbe reclutar menores de 18 años, por ejemplo, por cuestiones específicas de ese contexto. Entonces, esto se diferencia de grupos armados que están en contra del derecho internacional porque dicen que el derecho internacional es una creación de los estados de Occidente y que no se les aplica a ellos. Hay que diferenciar esto. ¿Por qué digo esto? Porque entonces, en tanto organización humanitaria, cuando me tengo que sentar a dialogar con ese grupo armado, es distinto la ventana de oportunidad que voy a tener con un grupo digamos que no está necesariamente en contra del derecho internacional, sino de solamente algunas normas, de un grupo armado que está en contra de todo el derecho internacional porque es una creación de Occidente. Hay una falta de conocimiento de las normas internacionales. Entonces, en cualquier sociedad, el círculo de personas que conocen temas jurídicos de derecho es muy pequeño. Y el círculo de personas que conocen temas de derecho internacional, normas de derecho internacional, es más pequeño aún.
y que conocen derecho internacional humanitario es incluso más pequeño y que conocen la diferencia entre derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, el Estatuto de Roma, derecho internacional de los derechos humanos, es mínimo. Entonces, muchas veces pasa que los miembros de los grupos armados no saben de derecho internacional. Entonces, Omar hablaba un poco sobre la difusión que hacen del derecho internacional en el terreno y demás, y eso es para justamente tratar de solucionar este problema de falta de conocimiento, porque entonces cuando voy a determinados lugares y les digo, miren, ustedes no pueden reclutar menores de 15, 18 años, muchas veces pasa que quizás no conocen esta norma o no saben que es un crimen de guerra reclutar menores de 15 años. Hay una falta de capacidad de aplicar ciertas normas también. Entonces, para poner otro ejemplo, en muchos contextos, yo hablaba de 450 grupos, 130 grupos, en muchos de estos contextos no hay presencia del Estado. Es decir, que los niños, niñas no tienen documentos, no tienen certificados de nacimiento. Entonces, cuando voy al grupo armado y le digo, miren, no pueden reclutar menores de 15 años, me dicen, mira, acá no sabemos qué edad tiene la gente. No sabemos si tienen 14, 13, 12, 11, no tenemos ni idea porque no hay certificados de nacimiento. Entonces sí, queremos respetar la prohibición de reclutamiento y utilización de menores, de niños, niñas. ¿Cómo hacemos con esto? Entonces obviamente hay una falta de capacidad en ese sentido porque muchas veces son estados frágiles, no hay estructuras estatales en esos contextos. Y hay diferentes interpretaciones de las normas también. Entonces, esto, digamos, quizás no en términos de reclutamiento de utilización, pero sí eh, de objetivos militares. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de si se puede atacar a un niño o a una niña que participa en las hostilidades. Yo pregunto abiertamente si se puede y me van a decir, bueno, en algunos contextos sí, en otros contextos no, pero bueno, esto es complicado. Cuando hablamos con grupos armados, esta discusión también surge. Entonces, ¿por qué? Porque capaz tienen interpretaciones distintas de quiénes pueden ser objetivos militares. Entonces, yo cuando he hablado con algunos grupos armados con respecto a la definición de civil, yo me dice, sí, claro, no, obviamente, personas civiles no pueden ser deliberadamente atacadas porque es una violación, pero entonces les pregunto, ¿cuál es la definición de civil? Y la definición de civil es distinta a la que me da el Comité Internacional de la Cruz Roja o a la que el Derecho Internacional Humanitario propone. Entonces, ¿cómo jugamos ahí? ¿Qué es lo que hacemos ahí? Y eso conlleva que es necesario tener una discusión. ¿Se pueden atacar niños o niñas que participan activamente en las hostilidades? ¿Sí o no? Lo mismo. Digo, obviamente hay una cuestión de interés superior del menor y cuando hablamos con actores armados desde un punto de vista humanitario, hay argumentos que posicionamos para tratar de proteger a los niños y las niñas de la mejor manera que se pueda, pero eso no quiere decir que los grupos tengan la misma interpretación que nosotros como organizaciones humanitarias podemos tener. Y los últimos dos son reciprocidad. Obviamente hay grupos armados que incumplen el derecho internacional porque el actor contra el que están luchando, sea el Estado, sea el grupo armado, también incumplen, y porque hay motivos no racionales. Yo he hablado con miembros de grupos armados que ellos mismos o ellas mismas habían sido reclutados o reclutadas cuando eran menores y perpetuaban esas violaciones. También reclutaban menores de comunidades porque no entendían de que esto fuera una violación de una norma humanitaria, porque ellos mismos o ellas mismas habían sido víctimas de esa norma y habían naturalizado eso. Entonces había una cuestión no desde un punto de vista racional, sino más bien desde un punto de vista emocional de cómo el individuo se comporta frente a violaciones o situaciones de respeto. Habiendo dicho esto, también los grupos armados respetan el derecho humanitario por diferentes motivos, o el derecho internacional por diferentes motivos. Uno es por reputación frente a la comunidad internacional. ¿Por qué un grupo armado va a querer hablar con una organización humanitaria o firmar un documento con una organización humanitaria, como por ejemplo las escrituras de compromiso del llamamiento de Ginebra de Geneva Call? Y quizás hay una cuestión de reputación frente a la comunidad internacional, que el grupo armado no quiere ser visto como un grupo, como un grupo criminal, como un grupo que solo comete violaciones, como un grupo terrorista. Yo me acuerdo de hablar con grupos armados y mostrarles algunos documentos en los cuales estos grupos armados estaban incluidos como violadores de normas contra niños y niñas, estaban en este listado con grupos contra los cuales ellos estaban luchando.
Entonces me dicen, no, pero ¿por qué estamos en este grupo, en este listado si estamos luchando contra grupos terroristas y nosotros no somos terroristas? Y uno tiene que explicarlo, bueno, si ustedes cometen violaciones, también van a estar incluidos en esos grupos, pero entonces en esas listas. Entonces, para ellos hay una cuestión de reputación frente a la comunidad internacional que les importaba. No quiere decir que todas estas explicaciones sean aplicables a todos los grupos, obviamente esto varía. Hay una reputación frente a las comunidades locales, hay grupos armados que no quieren reclutar o utilizar niñas o niños que vienen de las comunidades de las cuales ellos provienen. Necesitan apoyo de esas comunidades, entonces respetan a esas comunidades. Hay miedo a procesos judiciales, es decir, en algunos lugares donde saben del derecho y saben de que potencialmente pueden ser juzgados o juzgadas por crímenes internacionales, prefieren no cometer violaciones al derecho internacional. Hay cuestiones disciplinarias internas del grupo, es decir, no es lo mismo hablar con un comandante que hablar con un miembro del grupo que está luchando en el frente y quizás dice yo no quiero cometer violaciones porque me pueden aplicar una pena internamente al grupo, y obviamente las penas en algunos de estos grupos eh, muchas veces no son necesariamente respetuosas del derecho internacional o tienen una, una cárcel donde los mandan o tienen, digo, al final muchas veces las medidas disciplinarias que los grupos armados toman son bastante rústicas. Y hay cuestiones también de reciprocidad. También he estado en contacto con grupos armados que me dicen, no, bueno, nosotros tratamos cuando detenemos a las fuerzas enemigas y los tratamos bien, porque nosotros cuando fuimos detenidos o detenidas por las fuerzas armadas enemigas, a nosotros nos trataran bien. Entonces hay una cuestión de reciprocidad. Ahora bien, quiero simplemente con esto, hay dos cuestiones que me parecen importantes. Lo primero es que hay un proceso decisional de los grupos armados. Los grupos armados ponen en la balanza costos y beneficios de cumplir y comprometerse con el derecho internacional, y los resultados varían en función de sus objetivos y del momento en el que se produzca este comportamiento. Digo, cuando pienso, por ejemplo, en las FARC que se crearon en los años 60 y firmaron el acuerdo de paz en el 2016, obviamente el proceso decisional de la FARC no fue lo mismo en el 60, en el 70, en los 2000, cuando incluso el gobierno se posicionaba diferente con respecto a la lucha contra ellos, que cuando estaban negociando el proceso de paz que derivó en el acuerdo de paz en el 2016. Hay una cuestión de cómo se posicionan los grupos armados y los actores armados en general que varía a lo largo del tiempo. No es lo mismo. O sea, y hoy en día vemos muchos grupos armados que perduran en el tiempo, no son grupos armados que existen solamente por 6 meses o 3 meses o un año, sino que perduran en el tiempo. Entonces hay que tener en cuenta de que esto cambia. Y para ponerles un ejemplo, una cosa que nosotros estamos haciendo con Watchlist es, digo, este gráfico muestra es información que justamente surge de el monitoreo y verificación de Naciones Unidas y muestra las variaciones de comportamiento de los grupos armados a lo largo del tiempo. Entonces acá trata de 5 violaciones graves contra los niños y las niñas. Estamos hablando de matanza y mutilación, de reclutamiento y utilización de violencia sexual, de ataques contra escuelas, hospitales y de secuestro. Y entonces vemos que hay variaciones de comportamiento. Es decir, que obviamente los grupos armados no se posicionan de la misma forma con respecto a todas las temáticas. Los grupos armados pueden de pronto un año utilizar y reclutar menores y al mismo tiempo no secuestrar menores, o al revés, secuestrar menores y no utilizar y reclutar, o cometer casos de ser responsables de violencia sexual y no atacar escuelas y hospitales. Y por otro lado, de que esto cambie con el tiempo. Esto puede ser, un año puede ser de una forma, otro año puede ser de otra forma. Omar contaba, por ejemplo, que los comandantes de los grupos armados pueden cambiar. Esto puede pasar, digo, cambia el comandante con el cual uno estaba en contacto es arrestado o es arrestada o muere en conflicto, entonces el nuevo comandante o la nueva comandante tiene una posición diferente con respecto a lo que quiere hacer del grupo, más respetuosa o menos respetuosa. Es decir, los actores armados son dinámicos, cambian y evolucionan a lo largo del conflicto, y esto puede llevar en un aumento o en una disminución de su nivel de respeto al derecho humanitario o a las normas humanitarias. Hay diferentes organizaciones que hacen que tienen un diálogo humanitario, que es un proceso sostenido en el tiempo, que es usualmente llevado por actores humanitarios y de la sociedad civil, pero no solamente.
en países afectados por crisis humanitarias y conflictos armados. Estoy yendo un poco rápido porque quiero dejar tiempo por si hay preguntas o reflexiones, y con grupos armados que pueden ser de forma directa, pero también con otros actores de influencia. Yo veía la presentación de Christine que hablaba, por ejemplo, sobre actores religiosos. Hoy en día también se busca tener un diálogo humanitario con actores que pueden tener un nivel de influencia con los grupos armados. Líderes o lideresas religiosos, religiosas pueden ser, líderes o lideresas locales, de comunidades locales también pueden ser, que ahora vamos a mostrar. ¿Por qué es importante hablar con los grupos armados? Obviamente para promover el respeto del derecho internacional, la protección de las víctimas, para prevenir que los niños y las niñas sean reclutados o reclutadas, utilizados, utilizadas en conflicto. También, por ejemplo, para permitirles que obviamente que sean liberados de los grupos, que tengan atención médica si es necesaria, que tengan acceso a salud, acceso a educación y demás, para preservar el espacio humanitario y el resguardo de las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil. Es decir, el diálogo con los grupos armados también conlleva una cuestión de seguridad para aquellos que entablan ese diálogo y permitir volver a tener ese diálogo, y para asegurar acceso a las poblaciones afectadas y brindar asistencia. Entonces, si yo muy bien negocio con el grupo armado, hablo con el grupo armado, consigo que el grupo armado libere por un proceso de desmovilización a niños y a niñas, bueno, ¿qué hacemos con esos niños y niñas que fueron desmovilizados? Ahora hay que reintegrarlos o reintegrarlas a una sociedad, a una comunidad determinada. Para eso también, digo, obviamente hay que tener un diálogo con el grupo armado con respecto a eso, y a su vez también, como decía, que hay millones de personas que viven bajo el control del grupo. Para poder acceder a esos millones de personas hay que hablar con el grupo armado. Entonces, ¿quién lleva el diálogo? Bueno, algunos actores ya fueron mencionados, el 6R obviamente, la Organización de Naciones Unidas. Ahora voy a mencionar un ejemplo con respecto a esta actividad de monitoreo y verificación que Cristín mencionaba. Conlleva lo que se llama la firma de planes de acción con Naciones Unidas por parte de Estados y grupos armados. Voy a hablar en unos momentos de esto. Organizaciones humanitarias y de la sociedad civil, pueden ser locales, pueden ser internacionales, pero obviamente tienen contacto directo con grupos armados. Los estados también, hay estados territoriales que llevan diálogo humanitario con grupos armados. También hay terceros estados. Yo he estado en contacto con terceros estados que lo que hacían era invitar a grupos armados a sus territorios para facilitar el diálogo humanitario. Líderes y lideresas locales y religiosos, religiosas también tienen un diálogo humanitario con los grupos armados para proteger a las comunidades, para proteger a la población local que está afectado por esos grupos armados. Las comunidades, en general, digo, en Colombia, por ejemplo, muchas comunidades están organizadas a partir de una junta de acción comunal, la junta de acción comunal que son, digamos, algunas personas que pertenecen a la comunidad, que tienen un diálogo directo con actores armados que los controlan o que de pronto llegan a esas veredas, a esos municipios y demás. Ahora bien, ¿cuáles son las estrategias para involucrar a los grupos armados con respecto a las normas humanitarias? Hay una cuestión de diseminación de normas humanitarias. Como decía antes, cuando hay una falta de conocimiento se busca hablar con los grupos armados de las normas humanitarias. Hay un diálogo y negociación. También lo que se busca es, una de las cuestiones que mencionaba Omar, es la relación entre las normas locales y costumbres locales con el derecho, con las normas humanitarias internacionales. Entonces, se busca cuál es el alineamiento entre las normas locales y las normas internacionales, y eso es a partir de un diálogo. Entonces, sentarse a hablar para entender cuáles son las normas que estos grupos aplican y compararlas y encontrar diferencias, pero también encontrar puntos en común que relacionen a la protección de las víctimas. Obviamente hay organizaciones que hacen acusaciones públicas frente al comportamiento de los grupos armados. Hace poco estaba viendo cómo Human Rights Watch se posicionó con respecto a algunos grupos en Burkina Faso. Amnistía Internacional se ha posicionado también hace poco con respecto a grupos armados en el noreste de Siria. Sacó un informe de casi 300 páginas sobre la protección de niños, niñas y de personas detenidas en el noreste de Siria. Que vale la aclaración, algunos de estos niños y niñas están detenidos y detenidas por su afiliación o aparente afiliación al Estado Islámico. Entonces, también cuando hablamos de la protección de niñas soldado, obviamente hay una cuestión de niñas que están activamente participando en el combate o que son miembros activos de un grupo, pero también hay niñas que de pronto se encuentran en detención
por justamente su rol en grupos armados o en actores armados y que también necesitan protección. Entonces, la protección de niños y niñas en detención también es una cuestión que obviamente merece la pena discutirse. Y también hay un último punto sobre el desarrollo de capacidades técnicas de los grupos armados. Mencionaba antes el tema de que no hay certificados de nacimiento, entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, organizaciones humanitarias o de la sociedad civil quizás lo que pueden hacer es promover el desarrollo de ciertos mecanismos de verificación por parte de los grupos para determinar qué edad tienen esos niños o esas niñas en esas comunidades. Igualmente, el mensaje es que en caso de duda no se recluten o utilicen niños o niñas. Y hay ciertas herramientas que se utilizan, declaraciones unilaterales, códigos de conducta, acuerdos especiales, acuerdos de paz, planes de acción de la ONU, escrituras de compromiso del llamamiento de Ginebra. Es decir, todas estas son herramientas que se promueven a los grupos armados que adopten, en donde pueden incluir normas que son de protección para niños y niñas, incluidas niñas que han sido parte activa de los grupos. Es decir, por ejemplo, en un código de conducta que se les prohíba a los miembros de los grupos armados a reclutar o utilizar menores de 18 años o de 15 años, al acuerdo de paz lo mismo, que se prohíba el reclutamiento, que se establezcan medidas para la protección de niños que han sido liberados de los actores armados. O que de pronto, bueno, obviamente que se juzgue como crimen de guerra determinados comportamientos. De nuevo, el ejemplo de Colombia es claro con respecto a esto. Y voy a enfocarme ahora con respecto a los planes de acción y a las escrituras de compromiso. Hay algunos retos, obviamente, para el diálogo humanitario con los grupos. Hay una reticencia a acatar normas humanitarias, a negociar con organizaciones humanitarias y la sociedad civil. Hay una falta de acceso que también conllevan una falta de información. Entonces digo, bueno, a ver, quiero saber cuántos son los casos de violencia sexual contra niños y niñas en el 2023 en un determinado país por parte de un determinado actor armado y muchas veces esta información no se sabe porque las víctimas tienen miedo obviamente, hay una cuestión de estigmatización en determinadas comunidades, entonces no reportan, o hay una cuestión de que quizás no saben de que eso es una violación a una determinada norma, o, o que tienen miedo del actor armado de perpetuar ese comportamiento. Entonces, ¿por qué hay estas cuestiones y porque hay falta de acceso, no se tiene la información para después entender la totalidad del problema? También hay obviamente cuestiones de inseguridad, restricciones impuestas por estados que no se permite, digamos, llegar a determinados territorios y demás. Hay una criminalización del diálogo humanitario, en algunos contextos no se permite sentarse a hablar con los grupos armados y hablar sobre estas cuestiones, porque son grupos que bajo derecho doméstico son criminales. Hay una fragmentación de los grupos y dificultad para identificar liderazgo. Un día voy y hablo con un comandante o una comandante, ese comandante de pronto muere o es arrestado o es arrestada, entonces tengo que hablar y generar una relación de confianza con el nuevo comandante o la nueva comandante, lo cual obviamente es un desafío porque ¿por qué quiere hablar con vos, contigo? Digo, ¿qué es lo que pasa? Y hay una estructura descentralizada de algunos grupos armados. Podemos hablar con el comandante o la comandante, pero después quizás la estructura de mando no permite que el mensaje de ese comandante o esa comandante se generalice fácilmente internamente al grupo, porque de pronto se encuentran en lugares en lejanías o se encuentran en lugares donde no hay comunicación o simplemente porque los comandantes o las comandantes locales también tienen mucho poder, entonces la estructura de mando dificulta esto. Ahora bien, quiero hablar sobre justamente dos experiencias prácticas. El llamamiento de Ginebra, Omar mencionó algunas cosas, pero bueno, obviamente para reiterar de que es una ONG, es una organización no gubernamental, neutral, imparcial, dedicada a promover respeto a normas humanitarias por grupos armados y autoridades de facto. Es interesante porque se creó en el 2000 a partir del movimiento para prohibir minas antipersonales, pero lo que pasó con el llamamiento de Ginebra es que fue muy exitosa en los primeros años trayendo grupos armados para hablar sobre cuestiones de minas antipersonales y actualmente trabaja en otras temáticas, incluida la protección de niños y niñas. Ha entablado diálogos humanitarios con más de 180 grupos armados y tiene un mecanismo que es la escritura de compromiso que más de 70 grupos han firmado, que tiene un historial positivo de cumplimiento de grupos armados. Y hay una cuestión de difusión de normas humanitarias que también hace el llamamiento.
Me quiero detener en esta cuestión de las escrituras de compromiso, que me parece importante. De nuevo, yo sé que Omar ha mencionado alguno de esto, no puedo encontrar el texto en español, pero para que se vea lo que es. O sea, estos son declaraciones que los grupos armados pueden firmar, vienen a Ginebra, las firman en Ginebra, y establecen obligaciones para los grupos armados. Los grupos armados se comprometen a respetar determinadas normas internacionales. Hay una escritura de compromiso para la prohibición de violencia sexual en situación de conflicto y para la eliminación de discriminación en base a género, que más de 25 grupos han firmado, y también hay una escritura de compromiso para la protección de niños y niñas en conflicto armado, que más de 30 grupos han firmado. Entonces, por ejemplo, en la de niños y niñas, obviamente prohíbe la utilización y reclutamiento de niños en las hostilidades, busca proteger a los niños y niñas que han sido detenidos o detenidas, buscan obviamente la liberación o la disociación de niños, niñas de las fuerzas armadas, digamos, de los grupos armados. Y también, obviamente, le permite al llamamiento de Ginebra a ir y monitorear el cumplimiento de estas escrituras de compromiso y de establecer, digamos, diálogos constantes con estos grupos que las han firmado. Y para finalizar, digamos, la última estrategia que quiero mencionar es el sistema de protección de niños y niñas en Naciones Unidas, que monitorea y verifica 6 violaciones graves cada año, que son la matanza y mutilación de niños y niñas, el reclutamiento e utilización de niños y niñas en las hostilidades, ataques a escuelas, hospitales, violación sexual, violación u otras formas de violencia sexual, el secuestro y la denegación de asistencia humanitaria. Y lo que me parece interesante es que a partir de esto, el secretario general produce cada año un informe anual. Un informe anual en donde contiene información por contexto, es decir, cubre, creo que son 25 situaciones hoy en día, 25 situaciones de país y un contexto regional, pero aquí tenemos, digo, Irak, Siria, Colombia, Israel, Palestina, República Democrática del Congo, Mali, Myanmar, o sea, todos estos contextos están cubiertos. Yemen, digo, y ahí, digo, en este informe contiene información sobre las violaciones a estas normas por parte de estados y de grupos armados, no solamente los grupos armados. Y lo que es interesante es que contiene al final del informe un listado de estados y de grupos armados que han cometido algunas de estas violaciones. Denegación de asistencia humanitaria no es una violación que permita incluirse como parte del listado, o sea, si en un estado, un grupo armado deniega la asistencia humanitaria, no deriva en el listado, en la inclusión de este listado, pero utilización y reclutamiento, violencia sexual, o casos de violación, ataques contra escuelas y hospitales, secuestro, estas son obligaciones que derivan en el listado. Entonces acá vemos, por ejemplo, que hay estados, agentes estatales, es decir, estados que están listados, y grupos armados no estatales que también están listados por estas violaciones. Y esto, digamos, se antecede por una parte narrativa del informe que incluye información sobre casos específicos. Y el punto interesante es que para salir de este listado, obviamente si un grupo armado deja de existir, sale de ese listado, pero para salir de este listado, si no, lo que tiene que hacer es firmar un plan de acción. Es decir, un documento con Naciones Unidas para prevenir que se cometan violaciones y obviamente detener las violaciones que se cometan. Acá encontré el listado en español, pero no está actualizado. El de inglés está actualizado. Acá dice que hay 23, pero creo que ya se firmaron 38 planes de acción. Y han firmado planes de acción grupos armados y han firmado planes de acción estados. Y hay simplemente el punto de grupos armados es que hay grupos armados que han firmado planes de acción y que han salido de este listado anual del secretario general porque han mostrado un respeto a las normas humanitarias. Pero bueno, el objetivo obviamente es mantener un diálogo y que los grupos armados o los estados tomen medidas para prevenir estas violaciones. Es decir, por ejemplo, que adopten normas internas, que den entrenamiento y difusión de las normas internas, que castiguen a responsables de violaciones contra niños y niñas y demás. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias. La verdad es que, al igual que los demás, gracias por el esfuerzo en resumir tantos conceptos, tantas ideas. A mí prácticamente cada transparencia que has puesto me surgían 5 o 6 preguntas y, por lo tanto, bueno, en cualquier caso, estamos todos con ganas de comer.
y voy a pasar el turno de palabra, pero ¿quiere alguien hacer alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. La profesora Susana Sanz te va a hacer una pregunta. Mientras le llega el micrófono, ¿me permites un momento, Susana, una pregunta? Hay una cosa que me llama mucho la atención, Ezequiel, y es el hecho de que, aunque el secretario general de las Naciones Unidas no considera estas violaciones como crímenes de guerra, sino como crímenes graves contra los niños, en realidad está subiendo el estándar mínimo incluido en los convenios internacionales, porque cuando habla de nos hemos encontrado, dice, niños de 15, 16, 17 años. Bueno, pues a lo mejor estaban alistados o el país no ha firmado el protocolo, o a lo mejor no estaban realizando actividades. Entonces, ¿no crees tú que vosotros informando y el secretario general poniendo de manifiesto estos comportamientos está dando un impulso para que comportamientos que en algunas ocasiones hay duda de que estén prohibidos aquellos que no han firmado el protocolo facultativo? En otras ocasiones está claro que está prohibido, pero lo que no está claro es que sea un crimen de guerra, porque el crimen de guerra lo tenemos en 15 años en la Corte Penal Internacional para todos los comportamientos vinculados al reclutamiento, uso, etc. Entonces, ¿no crees que está sobrepasando su mandato con el objetivo de presionar para la creación de una costumbre o para la creación de un estatus de conciencia internacional de que el reclutamiento, alistamiento y uso para acción directa o participación no directa sea considerado como crimen internacional y, por lo tanto, subir de 15 a 18? Sí, ya está. Gracias, Ruth. Gran pregunta. No sé si espero la segunda pregunta o respondo a esta. ¿Sí? Bueno, Bueno, pues muchísimas gracias. No he podido seguir todo el congreso, pero esta intervención me ha parecido realmente fascinante. Y tengo una pregunta que no es tan complicada como la de la profesora Abril. Me imagino que es muy sencilla, pero viniendo del derecho internacional público, mi problema siempre es la cuestión de la sanción en derecho internacional. Ese es el eslabón débil para mí de la cadena, y eso que hay alumnos aquí en el aula y no deberían estar escuchando esto. Entonces, claro, me ha parecido importantísimo esas escrituras, escrituras de compromiso, ese plan de acción para salir de esa lista negra de Naciones Unidas, ese name and shame, ¿no? Pero ¿con qué mecanismos cuenta Naciones Unidas para el caso del incumplimiento por parte de ese grupo armado que firmó esas escrituras y que luego no ha cumplido, más allá de estar en esa lista negra? Gracias. Dos grandes preguntas. No sé si no hay ninguna más. Entiendo que tienen hambre, así que voy a tratar de ser exhaustivo y rápido al mismo tiempo. Sobre si con este sistema se va más allá de lo que establece el derecho internacional. Y me parece que es un punto muy, muy importante. Primero, dos cosas. Uno es que este es un sistema que obviamente el informe anual lo publica el secretario general, pero es a pedido del Consejo de Seguridad. Todo el sistema fue creado por el Consejo de Seguridad. Entonces, no es el secretario general yendo más allá de lo que establece los tratados internacionales, sino que es obviamente el Consejo de Seguridad llevando a cabo esto. Pero para poner dos ejemplos, en principio te contestaría, Ruth, que sí, que va más allá de lo que establece el derecho internacional. El ejemplo para mí claro es ataques contra escuelas y hospitales. Entonces, hay una cosa que el derecho internacional humanitario establece, por ejemplo, que potencialmente, llegado el caso, escuelas y hospitales como bienes civiles pueden ser dañados o destruidos, en tanto daño colateral. El sistema de monitoreo y verificación los incluye de todas formas.
no hace este análisis de si es una violación al derecho internacional humanitario o no. Digo, para poner entonces va más allá de lo que establece el derecho internacional humanitario y los tratados internacionales. Con respecto a la prohibición de utilización y reclutamiento, lo mismo, digo, va hacia 18 años. Pero hay que diferenciar esto de lo que es un crimen. O sea, el Estatuto de Roma es claro que es 15 años. Después está el protocolo facultativo, que también establece estándares distintos para estados y para grupos armados. Entonces, para grupos armados hay una violación a partir de menores de 18, para los estados no tan así. Entonces también lo que me parece, el segundo punto que quiero hacer interesante, es que las complejidades que encontramos nosotros como juristas en estos temas, después hay que transmitirlas a los grupos armados. O sea, cuando nos sentamos a hablarle a los grupos armados, ¿cuáles son los estándares que se aplican? Yo tuve esta discusión hace poco con respecto a la aplicación del protocolo en un estado. Porque el protocolo establece que los grupos armados no pueden reclutar menores de 18. Entonces me dicen, no, bueno, pero acá reclutan menores de 15. O no reclutan, establecen las menores de 15. Entonces la discusión, bueno, pero ¿por qué el protocolo se le aplica a este grupo? Este grupo estaba en 2 estados al mismo tiempo. Estaba en un estado en el cual el protocolo se aplicaba, en el otro estado el protocolo no se aplicaba. ¿A qué le aplicamos? Entonces, lo que estamos seguros y convencidos es que la prohibición de 15 años para todos, digo, es un crimen de guerra menos de 15. Entonces, eso con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta, la sanción en el derecho internacional, obviamente sí, es un desafío, quizás un poco más amplio. Yo creo que aquí el problema es, vuelvo a algunas de las reflexiones de la presentación, de por qué los actores armados respetan el derecho internacional. Entonces hay una cuestión de miedo a sanción, que también nos pasa con el derecho doméstico. Yo, no sé, digo, obviamente uno no incumple determinadas normas domésticas porque va a haber una sanción después, puede ir preso, presa, lo que sea. Bueno, digo, eso hay una cuestión, eso es una razón por la cual una persona puede respetar el derecho doméstico. En los grupos armados, esas son las razones por las cuales el grupo armado en algunos contextos puede respetar el derecho internacional. No pasa en todos lados. En algunos lugares los grupos armados buscan respetar el derecho internacional no por un miedo a la sanción, sino por otra cosa. Es decir, el fenómeno de respeto y cumplimiento es multicausal, diría, para poner una palabra así compleja. En algunos lugares el miedo a la sanción funciona, en otros lugares el miedo a la sanción no funciona, en algunos lugares conocen de la Corte Penal Internacional porque ya han habido casos con respecto a ese lugar, a ese contexto en donde se han juzgado individuos por crímenes internacionales, en otros contextos no tienen ni idea. Y entonces hay que explicar de los crímenes por los cuales la Corte Penal puede juzgar. Y eso también es una cuestión de falta de conocimiento. Y sí, igualmente, para el tema de sanciones de grupos armados, hoy en día yo diría que hay una creciente intervención de jurisdicción universal. Hoy en día vemos tribunales domésticos juzgando crímenes internacionales ocurriendo en otros países. Hace poco estaba leyendo, bueno, obviamente hay casos en Suecia, casos en Alemania, en Argentina también han habido casos de jurisdicción universal. Ese es un mecanismo que se está implementando. Hay casos también en jurisdicciones domésticas. Lo que pasa es que quizás no tenemos conocimiento de estos casos, pero hay algunos casos en jurisdicciones domésticas. O sea, bueno, hay que ver por qué crimen, ¿no? Y también, como yo decía, el acceso a información para verificación y monitoreo, también hay acceso a prueba, no es tan fácil. Entonces, las dificultades que tenemos en términos de acceso a lugares de conflicto y acceso a esta información también lo encuentran los tribunales penales que buscan juzgar individuos. Es un desafío también. Muchísimas gracias. La verdad es que nos quedaríamos aquí 2 horas más, pero nuestras tripas ya están haciendo tanto ruido que casi es difícil escucharte. Entonces, esta tarde tenemos la reunión de expertos. Esperamos que allí nos amplíes estas cosas tan interesantes que nos has introducido, como las de Christine, que ha sido un lanzamiento de retos, de problemas, de propuestas, de soluciones, etcétera. Y yo creo que esta tarde pues nos abre las puertas a un debate muy intenso. Y nada, simplemente para finalizar, decirte que me debes un viaje aquí a la universidad, porque esto estaba muy apalabrado y por mucho que Estados Unidos te tenga ahí medio secuestrado, en cuanto tengas la visa, te vienes para aquí, que te estamos esperando.
Dale, dale. Y obviamente muchas gracias por la invitación de nuevo y encantado de... Y nada, que tengan un buen almuerzo. Muy bien, muchas gracias.